tenemos invitado que nos viene a sacar algunas dudas en el asunto que tiene que ver con la reforma política. Agradezco mucho, primero los hombres, ¿no, Delfina? Claro, adelante. Licenciado Feliciano. Licenciado Feliciano, buenos días. Bienvenido. Gracias, muy buenos días, Yadira, por su invitación, muy amables de estar aquí con tu auditorio. Gracias. Delfina Hernández, buenos días, bienvenida. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muchísimas gracias por estar acompañándonos ya en este día. Gracias, temas bastante interesantes, pero vamos a aprovechar al licenciado Feliciano Hernández, exfuncionario del INE en Minatitlán por muchos años y quien fue el árbitro y le tocó calificar las elecciones en este distrito y en Minatitlán. Recuerden que estamos en época electoral. Buenos días. Muy buenos días, Delfina, muy amable. Oiga, ayer platicaba con el licenciado, nos echamos una plática. Yo, ya mejor dejarlo para el programa. Bueno, vamos a dejarlo. Es que fíjese que ayer platicaba con el doctor en Derecho, Martín Gracia, que estuvo con nosotros ayer en el programa de la entrevista, al cual agradecemos mucho que haya aceptado venir el miércoles. Estuvo muy interesante, por supuesto, la entrevista que nos daba anoche, porque lo cuestionábamos acerca de su renuncia al Partido Revolucionario Institucional luego de militar toda su vida ahí, ¿no? Sí, y pues llamó mucho la atención. Bueno, ya nos dio sus explicaciones y bueno, pues las entendimos de alguna forma, porque yo estoy en contra de aquellos que se van de su partido. Desde luego, licenciada, pero bueno, tampoco podemos estar donde durante tantos años y sobre todo en los últimos no aprovechen la capacidad, por ejemplo, y a un personaje como él, ¿no? Jurídica, la capacidad de personalidad que tiene, el conocimiento que tiene de lo político. Si él se siente desaprovechado, creo que está en todo su derecho de buscar nuevos horizontes. Entendí su explicación. Perfecto, Perfectamente lo entendí. Ajá, pero también decía algo interesante el licenciado Martín Gracia, que un regidor, estando en funciones hoy en día, no puede ser candidato a un nuevo cargo de elección popular. ¿Nos puede aclarar eso? Él decía que de acuerdo a la ley, un regidor hoy en funciones no puede ser candidato a un cargo de elección popular. Directo y al grano. Perfecto. Bueno, en estos momentos tenemos desde luego lo que establece la Constitución del Estado de Veracruz, que es la vigente. Hubo una reforma que hace recientemente fue tachada de inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, y en esa sí iba un paquete de reformas que pudieron haber permitido ese tipo de elección. Pero efectivamente la Constitución, hablando propiamente de los ayuntamientos, la Constitución local en el artículo 70, para quienes nos estén viendo y quieran verificarlo, el artículo 70 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, entre otras cosas, dice que los ayuntamientos durarán hasta ahorita 4 años, un periodo de 4 años, y desde luego también dice que quienes ocupen un cargo edilicio efectivamente no pueden aspirar a formar parte de la siguiente comuna. O sea, quienes tengan un cargo de elección popular, desde luego, no pueden aspirar a otro cargo de elección popular en la siguiente comuna, sea presidente, síndico o regidores. Desde luego ahí ha habido confusiones con lo de la reelección, la cual tampoco procede en este momento en el Estado de Veracruz. El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, entre otras cosas, que los periodos de los ayuntamientos o que pueden ser reelectos los miembros de un ayuntamiento en el mismo cargo, propuestos por el mismo partido, pero siempre y cuando sus periodos sean de 3 años. Entonces sí pueden reelegirse. Actualmente en Veracruz se está cumpliendo un periodo de 4 años. De 4 años. Entonces, definitivamente, legalmente, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tampoco pueden reelegirse en este momento los que están ocupando un cargo edilicio, ¿sí? Lo único que aclaran ahí, bueno, quienes estén de suplentes pueden aspirar a ser propietarios siempre y cuando nunca hayan entrado en funciones, los suplentes, pero quienes están como propietarios en un cargo político no pueden aspirar ahorita en este momento ni a postularse como candidatos a presidentes municipales, ni
ni en su caso reelegirse tampoco pueden en este momento. Tiene que reformarse la Constitución en el Estado que diga que los ayuntamientos durarán un periodo de 3 años para que pueda haber reelección. Y tendría que reformarse la Constitución. Pero ya ahorita, ¿no? Así es, ya no hay tiempo. Ya para ahorita ya no. De ahorita ya no se puede hacer ninguna reforma. El artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su párrafo segundo que las leyes electorales deberán ser aprobadas 90 días antes de que inicie el proceso electoral, ¿sí?, para que sean válidas. Es decir, podrían hacer una reforma, pero no para este proceso electoral, por así decirlo, ¿no? Y la otra cuestión es cierto, a algunos jurisconsultos, pensando la materia de derecho es una materia muy social y muy amplia, podrían decir que se les está violando sus derechos constitucionales de votar y ser votado a quien ocupe un cargo de regidor o síndico y aspirar a ser candidato a presidente municipal. Están a salvo sus derechos en determinado momento. Si pretenden registrarse como candidatos, pues nada les impide que pretendan registrarse. Pero el organismo público local electoral, en algunos acuerdos que ya tiene por personas que le han consultado, ya ha dado una respuesta que literalmente a lo que dice la Constitución de la República y lo que dice la Constitución del Estado no se pueden se van a pegar a así es, se tienen que apegar a eso. Si alguien considera que sí tiene el derecho, porque la Constitución le dice que tiene el derecho de votar y ser votado y que nadie puede suprimirle esos derechos, podría intentar y registrarse, quedan a salvo sus derechos. Nada más que la cuestión es, el OPLE de entrada le puede decir que no procede, o le va a decir que no procede. Él tendrá que irse a la vía jurisdiccional en el Tribunal Electoral del Estado, tendrá que emitir una resolución el tribunal, pero esa resolución del Tribunal Electoral del Estado podrá ser recurrida ante el Tribunal Electoral de la Federación, del Poder Judicial de la Federación. Y podría emitir una resolución que finalmente, si se apega a la letra de la Constitución del Estado, pues no procedería. Pero si sacan una resolución allá subjetiva en cuanto a los derechos de los ciudadanos, a lo mejor le conceden el registro. Nada más que para eso le estoy hablando, que ya pasarían como 3 meses. O sea, ya le tocaría para la siguiente. No, ponga usted que va a hacer campaña, si le dan el registro, unos cuantos días nada más. Así es. Miren, el ejemplo, y ayer comentaba con un experto, es maestro en Derecho Electoral y tiene dos maestrías y además está en funciones. Me decía él, bueno, es que hay una cuestión, la ley antichapulines, por ejemplo, que se la aplicaron y fue muy famosa en el estado de Baja California a Carlos Ron. Él era, creo que en ese tiempo, presidente municipal y quería ser gobernador. Entonces le dijeron que no podía inscribirse como candidato a gobernador. Hace 7 años que es eso. Y él intentó de todas maneras, se fue al Tribunal del Estado, el Tribunal del Estado ratificó lo que decía el órgano electoral, que no podía. Obviamente la resolución la apeló y se fue al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y finalmente el Tribunal Electoral le dio la razón que sí podía ser candidato. Es una cuestión muy diferente, pero lo estoy ejemplificando por los pasos, ¿sí? Le dieron la razón y ya nomás le quedaban como 15 días, 20 días, no sé, un mes para ser candidato. Ya no pudo hacer campaña, ya no pudo alcanzar a los otros que ya lo llevaban adelante. ¿Sí? Entonces aquí podría suceder eso. Si nos vamos literalmente a lo que dice la Constitución del Estado, no pueden aspirar a un cargo edilicio los que están en esta administración a la siguiente. Oigan, ni con un amparo, nada, porque no procede en materia electoral el amparo. Tendría okay. que ser la vía que le acabo de comentar, o sea, tendría que intentar registrarse en el tribunal, en el OPLE, en el órgano local electoral, ante el Consejo Municipal que se van a instalar o ante el Consejo Distrital, no, ante el Consejo Municipal, pues una elección municipal, podría de esa manera inscribirse, el OPLE le negaría el trámite, se iría al Tribunal Electoral del Estado y la resolución del Tribunal Electoral del Estado, dependiendo el sentido de la resolución, si ratifica lo que dice el OPLE, puede ser apelada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual emitiría en materia electoral la última instancia. Oiga, entonces todo dependía de las intenciones de todos los que aspiraban a ser reelectos o aspirar a un cargo público de esta comuna, dependía de la reforma que se echó abajo. No todos los casos, más que nada la reelección no se podía porque están terminando un periodo de 4 años.
La reforma venía, por decir, en el sentido de que a partir de este periodo que viene sería de 3 años, ¿sí? Y entonces estos que van a entrar sí podrían reelegirse. Esos que están actualmente no podían ni con la reforma, no, porque tienen un periodo, fueron electos de 4 años. Oiga, dice, bueno, yo recuerdo que este periodo de 4 años se hizo así para igualar los procesos electorales en Veracruz, ¿o fue el periodo anterior? No, desde ya ha habido ayuntamientos del 2000 para acá que venía esa reforma, por ahí hablan del 2012 o 2013, pero tenemos ya los periodos de 4 años. No, era precisamente porque 3 años los sentían insuficientes los ediles para llevar a cabo proyectos, ¿sí?, que requirieran de más tiempo. Esa es la misma justificación para la reelección. Se eligen por 3 años, pero en 3 años, en lo que consiguen, terminan un proyecto, consiguen un crédito o se financia la obra, no la terminan, entonces queda inconclusa y entonces por eso pueden ser reelectos para llevar proyectos de beneficio al municipio, pero a largo plazo, ¿sí? Oiga, y ya que está aquí, ¿nos puede decir en qué consiste la reelección? ¿Qué es lo que debe de, o sea, qué se tiene que ver para que sean reelectos los políticos? Claro. O sea, porque ¿entran en campaña o ya no? Sí, tienen que hacer campaña. Desde luego tienen que hacer campaña, si no estarían también en desventaja de no hacer campaña porque los otros iban a hacer campaña, entonces el que se va a reelegir tiene que hacer campaña. Y también tiene que regularse, exactamente, tienen que inscribirse ante el OPLE, en este caso en el estado de Veracruz, el órgano público local electoral, tienen que inscribirse como candidatos. Y tienen que hacer campaña y tiene que regularse el periodo de licencia que deben de solicitar para que no pase lo que sucedió ahorita con la Cámara de Diputados, en donde varios se van a reelegir, pero no hay ley que diga qué periodo tiempo antes de un periodo anticipado que deben de pedir licencia, que no gocen de sueldo, 90 días que sería lo general, que no gocen de sueldo ni todo lo que obtienen, ¿sí?, por ocupar otro cargo, coordinador, etcétera, de una bancada. Entonces, porque eso sí pone en desventaja a los otros, ¿no? Desde luego. No hay piso parejo, dijeron. Desde luego que los ponen desventajas, o sea, sobre todo alguien que no está ocupando un cargo público, no lo ha ocupado, a lo mejor tiene hasta menos conocimiento, lo conoce menos la gente, etcétera, etcétera. Sí hay una desventaja. El organismo público federal electoral quiso emitir un acuerdo, pero ni siquiera llegó a la discusión, o sea, porque la Cámara de Diputados antes emitió unos lineamientos en donde dice que ellos pueden ser candidatos y no necesitan pedir licencia y que de todas maneras seguirán cobrando lo mismo que están cobrando y pueden ser candidatos. Argumentaron muchas cosas, como por ejemplo, exageradas algunas, como decir, imagínense que los 500 quieran reelegirse, se va a quedar y piden licencia, la Cámara se va a quedar sin diputados. O sea, es algo, digo, exagerado. Ilógico, así ¿no? Es, que vaya a ser ilógico. eso. Entonces, que se afectaría a las legislaciones que se pueden seguir llevando a cabo. Entonces, ese es el detalle. Y entonces pueden reelegirse sin pedir licencia a los diputados federales y seguir recibiendo sus sueldos y todos sus honorarios. A ver, Lick, pero bueno, digamos que mi amiga Yadira también quiere ser diputada y yo soy su abogada. Yo puedo interponer una, ¿qué sería? Controversia, un amparo, porque para mí, si usted se va a reelegir, para mí no hay piso parejo para mi candidata. Puede haber ahí puede recurrir, puede recurrir primero ante el órgano electoral, es que los mismos pasos de que no sea válida la candidatura. Bueno, de ella no, porque no está ocupando un cargo público. Usted dice de alguien que esté... No, de alguien que se quiera reelegir. Por ejemplo, usted que se quiera reelegir y no hay piso parejo para mi candidata. ¿Qué puedo hacer ahí? Claro que sí puede presentarse una denuncia, una queja ante el órgano electoral. En este caso el OPLE, en lo local. Y si fuera en lo federal, alguien que aspira ante el INE. El INE tendrá que emitir una resolución, tendrá que dar respuesta a esa situación y su respuesta tendrá que ser aprobada para que pueda ser recurrida en caso de no beneficiar al quejoso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y sentaría desde luego un precedente, porque habría que ver entonces qué dicen los magistrados respecto a lo incompleto que está la ley. Porque a final de cuentas,
Fue una ley no incompleta. justifico a los diputados, pero es que los anteriores que hicieron la reforma se les olvidó. Ay, casualmente. Casualmente, sí. o sea, se les olvidó legislar en ese sentido. Dijeron, pues mejor nos vamos como en esta. Mire, no debemos de espantarnos, o sea, la verdad, y nada nos alguien, debería de alguien Aquí puede, ya no estamos puede espantados, ya. corregirme, desde luego, estoy Ya nada nos abierto, sorprende, soy ya. públicamente conocido y pueden, desde luego opinar y lo que a su consideración piensen que es lo más correcto. Yo no tengo la verdad absoluta, yo digo lo que leo y lo que leo en las leyes y lo que veo en la práctica y la experiencia que tengo, en ese sentido son mis comentarios. Pero si comparamos el derecho electoral, imagínense que en Estados Unidos el presidente tuviera que pedir licencia para reelegirse, ¿sí? Ese es el ejemplo más claro mundial, en donde se usan los recursos públicos a diestra y siniestra para andar en campaña. Por ley en Estados Unidos, el Ejecutivo de los Estados Unidos no puede viajar en un avión que no sea el F-1, ¿sí? Entonces utiliza los recursos públicos y anda en campaña y no pasa nada porque ya Así está es la ley. permitido, ¿sí? El presidente tiene que traer todo el cuerpo de seguridad porque es una persona que representa un país poderoso y que afectaría a todo el mundo, aunque no lo queramos aceptar algunos, su presencia o su ausencia afectaría a todo el mundo. Entonces, Pero es que allá sí se aplican las leyes, para empezar. Pues ya Y vimos para terminar, yo creo que recientemente la cultura electoral es diferente a la de cultura nosotros, electoral, ¿no? pero tiene mucho que ver la actitud de la gente. O sea, Sí, también claro. ese es otro Así factor. es, O sea, así es. aquí por Dios. Fue o una sea, elección, o sea, es una elección, ¿no? O sea, Los aquí, mire, de una noche para el día siguiente, que es la elección, se va la luz en todo un distrito, hay una repartidera de láminas, de despensa, hay un acarreo. Al otro día ya, el que llevaba el mayor puntaje ya perdió, al otro día. sí. Que Aquí. no repartió. Porque no repartió. O al otro día le pasan sus votos al otro porque contaron mal, ¿no? Nos vamos a dormir con que lleva ventaja un partido y al otro día ya se desinfló. Has dicho algo muy importante y no es pregunta, pero definitivamente que cuando se habla de fraudes electorales, pues sí los puede haber, pero no son en los órganos electorales. No. El fraude están por fuera, ¿sí? Por fuera. Y el mayor fraude que cometen con la ciudadanía es aquellos que ganan y no cumplen lo que prometen. Ese sí es un verdadero fraude a la confianza de la ciudadanía. Aun cuando hubiese ganado por los votos, y ganó técnicamente en votos, pero legítimamente defraudan al pueblo cuando no cumplen sus promesas. Bien dicho por usted. Pues muchas gracias, Lick. Muchas gracias a ustedes, por habernos agradezco acompañado. mucho.